lo que hiciste en mi favor, aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Bueno, le pedimos a aquellos hermanos que puedan arrodillarse. Vamos a arrodillar y a hablar con Dios. Querido y bondadoso Dios que moras en las alturas de los cielos y que mora en medio nuestro, en primer lugar, muchas gracias, Señor, por darnos esta gran oportunidad que poder reunirnos en tu casa libremente todavía, Dios mío. Muchas gracias por eso. Este maravilloso día de descanso que nos está regalando. Ahora, Señor, estamos en tu casa adorando y glorificando tu nombre, con nuestras debilidades y con nuestras cargas, con nuestras alegrías. Venimos a tu trono de gracia en esta mañana a escuchar también, Señor, las palabras que tú quieres decirnos en esta mañana a través de tu hijo Jonathan. Señor, que tú lo bendigas a él, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, que estén en cada uno de los corazones que estamos presentes. Abra nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y ahuyenta el espíritu inmundo, Señor, que pueda estar queriendo, Señor, desviar de nuestra atención al mensaje que tú quieres darnos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos todo, con el perdón de nuestras faltas. Amén. Amén. Muchas gracias, Jorge. Feliz sábado. ¿Cómo estás? Ahí estaba viendo en el cuadernito que ya me había tomado bastante tiempo. Está bueno tomarse un tiempito para refrescar algunas ideas y que Dios siga guiando la inspiración de cada uno.
Hace rato quería preparar un tema, pero en particular es un tema bastante delicado y quería compartirlo acá en este lugar donde me siento cómodo, como si es mi segunda casa, porque es un tema en donde está mezclado el sufrimiento y a la vez también la gloria de Dios. Y como bien saben, y si no te vas a enterar ahora, en el 2020 yo perdí a mi papá de una manera bastante fea, sin poder despedirlo, sin poder saludarlo. Y quiero ponerte en contexto para que entiendas un poco de esto, porque voy a hablar justamente cómo es la experiencia del duelo y cómo a la vez también la gloria de Dios se manifiesta en esto. Desde hace tiempo, uno de los pedidos que tenemos como familia, y la mayoría de acá lo pueden saber, era que mi papá se entregara a Jesús. Y fueron años de orar, años de pedirle a Dios, hasta que en el 2019 surge un acontecimiento bien específico que hace que él tenga que irse a operar a Buenos Aires de la rodilla. Tuvieron que hacer una prótesis completa de su rodilla izquierda. La operación sale bien, el asunto fue el postoperatorio, cuando unos puntos no cerraban, limpiaban la herida y se iba supurando, y mi papá con su salud era muy... respetaba mucho esos temas de él. Cuestión de que a mi papá lo vendía mucho la cara, cuando él no se sentía bien, su semblante lo notaba, y en ese momento se estaba quedando en la casa de mi hermano y mi cuñada en Buenos Aires. Mi cuñada, con su grupo pequeño, también venían orando por él. Corrijo, venían orando por un estudio bíblico, ellos. Y fue justamente en esa situación en que lo acompañan a él y empiezan a leer de a poquito las hojitas. ¿Sí? Y ahí empezó esta respuesta para este pedido. Pasa el 2019, papá ya está en casa, todo. Llega diciembre de ese año y yo me acuerdo que una persona que me había invitado a su bautismo el 25 de mayo, así que vamos los tres para allá. Mamá, papá y yo. En el cierre de la ceremonia bautismal, el pastor hace un llamado en el cual él se levanta, se para y le pregunta: ¿y vos, Cali? ¿Con quién te gustaría estar en el cielo? Y él le responde: con toda mi familia. 2020 ya, febrero, cierre de campaña Caleb. Mi papá me lleva a Caleb, nos trae de vuelta en el auto. Pero a todo esto, mi papá ya estaba haciendo su estudio de la Biblia con mi cuñada por videollamada. Siempre se tomaba el tiempo Gisela de hacer los sábados de tarde, clavadito él con su cuadernito, el celular y las hojitas, los sábados de tarde. Marzo, pum, pandemia. Todos conocemos las circunstancias de que llevaron a que estuviéramos todos adentro de nuestra casa. Pero uno de los mayores regalos que me dejó ese periodo de marzo hasta octubre del 2020 fue que en septiembre, para ser más específicos, mi papá llegó a la última hojita en la cual hay que tomar una decisión. Estábamos en esa tarde, no teníamos transmisión de culto joven, me acuerdo, ese sábado. Y estábamos ahí yo, mi mamá en el comedor con papá ahí, mi cuñada y mi hermano del otro lado por el teléfono, por WhatsApp. Y mi cuñada le pregunta: bueno, Cali, después de todo lo que estudiamos de Jesús, de que Él te ama, de que Él entregó su vida por vos, de que Él quiere pasar tiempo con vos, mi cuñada le pregunta:
¿y vos, Cali? ¿Querés que Jesús te ame? ¿Aceptás a Jesús en tu corazón? ¿Te querés bautizar? A lo cual mi papá le dice que sí. Y esta oración que veníamos contestando de hace años había sido respondida. Me acuerdo que después lo llamó mi tía ese sábado ahí para también agradecer y felicidad. Es más, después de terminar el estudio, mi papá le dice, ¿y yo dónde me bautizo? ¿Acá en Chivilcoy o allá donde están ustedes? Porque yo quiero que me bautice mi viejito. ¿Quién es esta persona? Delia, ¿vos te acordás del pastor Nestares? Nestares padre, que estuvo en su tiempo como departamental de tesorería de la ABO. Cuando mi papá cada vez que iba a Buenos Aires a ver a mi hermano, le iba a hacer favores en la casa para estar de casero y demás, mi hermano siempre lo llevaba hasta la clase de él, de escuela sabática. Y mi hermano ese sábado le dijo, yo me quiero bautizar allá en Florida y que me bautice mi viejito, refiriéndose al pastor Nestares. Imagínense la felicidad de cada uno, nosotros. Ya hay todo. Y ahora justamente acá entra el tema de esta mañana. Una experiencia parecida, si querés ir acompañándome en abrir el libro de San Juan, el capítulo 11, porque después de eso, en octubre, lamentablemente mi papá cae víctima del contagio del cobicho y estuvo casi 2 semanas, no, semana y media internado. Me acuerdo que en esas semanas los grupos de WhatsApp se movían porque amigos de mi hermano estaban haciendo ayuno y oración. Acá también los hermanos programaron ayuno y oración por esta cuestión. Y justamente acá entra la cuestión del tema de hoy. ¿Qué pasa cuando vos pedís algo a Jesús y solo tenés silencio por parte de Él? O no tenés la respuesta que vos estás esperando. Vamos a encontrarnos con una situación similar. Ahí dice Juan capítulo 11, el versículo 1. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Sigue el versículo 17. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba muerto 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Seguramente el relato ya lo hemos visto, y hoy me gustaría que tratemos de verlo desde la perspectiva de los actores principales, desde la perspectiva de María y de Marta. Me acuerdo ese 29, que a la mañana bien temprano Fabián me manda un mensajito que pasé a ver a papá, los resultados de sus análisis están viendo bien, y a las 2 horas me llaman de terapia intensiva dándome la noticia que no quería escuchar, que mi papá había pasado al descanso. Y en ese momento arranca todo un proceso frente a esto. Si Diego me hace el favor de poner la plaquita, frente a una pérdida, a un inicio de duelo, se dan diferentes etapas. La primera es la crisis, cuando te enterás lo que pasó. Sí, estas etapas no se dan seguidas, digamos, no se dan, arrancan lunes, martes, viernes, se dan a lo largo de todo el proceso. La siguiente etapa que aparece es la negación, como que lo que está pasando no es de verdad, no es real, es mentira, me están mintiendo, me están cargando. La persona está choqueada.
La tercera fase es el enojo. Buscas a un responsable, a una responsable. Te enojas porque la persona misma no está con vos en ese momento también, incluso. La cuarta es la depresión, cuando empezás a asumir que la persona no va a volver, que la situación no va a cambiar. La siguiente es la aceptación, es decir que tengo que aprender a que las cosas no van a volver a ser como antes, que la vida continúa, porque es así. Estamos al 2022, yo ya con 32 años, soltero y sin apuros. Y la última etapa, que es la que espero llegar en algún momento todavía, es la del aprendizaje. Que es cuando a raíz de todo ese proceso vos reaprendés a seguir viviendo, a seguir continuando. Pasé por varias veces por esto en todo este tiempo. Sí. Las más complicadas fueron estas dos, la del enojo y la de la depresión. La más complicada de todas. Volviendo al relato que dice ahí, vamos a ver un poco qué pasó con María y con Marta. El versículo 20 nos dice ahí, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente por las dudas. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, Señor, si tan solo hubieras estado aquí para mi hermano, no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Pasando al versículo 32, dice, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlos. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Vamos a hablar un poquito también desde el lado de Marta y María. Cabe recalcar de que ellos tres no eran cualquier persona para Jesús. La Biblia me muestra y me dice que cuando le dan el mensaje, no dicen su nombre, sino que dice, Señor, tu querido amigo. En otra versión dice, tu amado está enfermo. Y muchas veces nos pasa cuando, decime a mí, cuando vos pedís algo de Jesús y orás y ves que otras personas tienen bendiciones y la tuya que vos pedís no llega, y no te preguntás, vos que lees todo el año bíblico, que a veces te levantás a hacer la matutina a la mañana y te preguntás, Señor, ¿dónde estás en estos momentos? ¿Sí? Sabes, en todo este momento que yo pasé, a mí me costó enfocarme de vuelta para comprender que el silencio de Jesús es también un proceso que hacen en mí. ¿Sí? Porque muchas veces las cosas que yo pido, y hablo en primera persona, son para mí. Pero lo que Dios realmente quiere hacer en sus procesos es algo en mí, es algo eterno en mí. No me imagino, no puedo imaginarme, pero puedo sentir un poco lo que Marta y María estaban pasando. Te llamamos hace 4 días ya y no nos diste respuesta. Y ahora venís y ya estás, y ya pasó. ¿Quién no reaccionaría así? Todos. Buscas a alguien con emergencia y no te da respuesta. ¿Sí?
El silencio de Jesús, mi amigo, es también parte de un proceso, ¿sí? A veces me fijo en cosas temporales que quiero para mí, pero Dios siempre me responde de manera que las cosas sean eternas porque Él quiere hacer algo en mí. Son dos perspectivas diferentes. Y cuando Dios no responde a veces a las oraciones, ¿qué pasa? Cuando yo no recibo lo que pido. Me enojo, me desilusiono, me frustro. Y la desilusión es buena en cierta manera. ¿Por qué? Porque hace que yo pierda una falsa ilusión que tengo sobre algunas cosas. Ha pasado últimamente que hay una tendencia muy consumista del Evangelio que a veces pensamos que cuando leemos Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea le vaya bien económicamente. O para que todo aquel que en Él crea le sane una enfermedad de inmediato. ¿Dice eso Juan 3:16? ¿Qué dice? Para que todo aquel que en Él crea, que no se, mas tenga vida como eterna. Entonces, mi hermano, mi perspectiva estaba mal también en ese momento. Y estaba acorde a lo que me estaba pasando, porque sí, yo estaba mal y sufría la pérdida, y la sufro todavía la pérdida de mi papá. Pero estaba nublado de ese lado, mi perspectiva no estaba en lo eterno, mi perspectiva estaba acá en lo terrenal. ¿Sí? Y ojo, con esto no quiero no validar las emociones que uno tiene cuando pasa por estas cuestiones, ¿sí? Yo estoy hablando de mi propio proceso. Cada proceso que Dios pone en tu vida es bien particular y personal. Cuidado con eso. Y tampoco estoy diciendo que Dios fue el responsable de todo lo que pasó. No. Todas las maldades que pasan, si queremos otra vez las repasamos en Génesis 3, a partir de ahí, en adelante, ahí tenemos el por qué pasan estas cosas malas hoy día. ¿Sí? A partir de hoy pasa todo eso. Y mi hermano, otra cosa que también me di cuenta y descubrí al sacarme esta falsa ilusión de que por ser cristiano, que por estar en la junta, porque tener un cargo como líder joven, no me van a pasar cosas malas. Graso error mío. ¿Sí? Y si sos un lector comprometido con la Biblia y espero que lo seas, ¿no notaste que a lo largo de Génesis hasta el Apocalipsis, a las personas que Dios más amó y acompañó y transformó, todas pasaron por procesos de sufrimiento? ¿Sí o no? José, por ejemplo, con 16 años, sus hermanos lo quisieron matar, lo vendieron. ¿Cómo te sentirías vos si tu propia familia te da la espalda, te traiciona, te vende como una cosa, y después van y le mienten a tu papá, que te encontraron muerto, que te agarró una bestia salvaje y te mató? Seamos honestos, José era un ser humano como vos y yo. ¿Vos no te pensás que él no le habrá recriminado a Dios todo eso? Sí, para mí sí. Y si le habrá recriminado. Pufa. A plena adolescencia encima. Y se lo recriminó seguramente más de una vez. Y esta es la actitud que me sorprende siempre de Jesús, porque vos fijate en algo. En las dos contestaciones que tuvo con Marta y con María, actuó de dos maneras diferentes. Pero hay algo que siempre se mantuvo. Nunca las retó. Y es justamente en esos diálogos privados que yo he tenido también con Jesús, o diálogos honestos, vamos a decirle, en que yo hablaba y sin censura, tengo que decir. Y en esas noches, después de lo que pasó, rezongando, enojado, y el por qué, y el por qué, y el por qué, y el por qué, y el por qué no lo tengo. Porque es la realidad. Lo voy a tener cuando lo tenga cara a cara para preguntarle. Pero volviendo a esto, Jesús tuvo dos maneras de acercarse a ellas dos con ese dolor. A Marta le respondió de la misma manera como ella habló,
Marta le habló desde el lado de la teología y Jesús también le habló de ese lado. Pero con María tuvo de otra manera. ¿Qué hizo con María? Lloró. No le dijo nada y con María lloró. Me pasó en ese tiempo que algunas personas bien intencionadas le buscaban respuesta desde la Biblia, ¿no? Y a veces me daban ganas de darle un masaje adventista con la Biblia. Buena intención, sin duda, bien intencionadas todas, sí, pero en ese momento no era lo que uno necesitaba. Y nos cuesta, porque en estas situaciones no hay teología que nos ayude a sanar en ese momento. Y desde ya, como dije, agradezco a todas las personas que se acercaron de diferente manera en esa vez. Pero no fue hasta el año pasado, 2021, que me llega un mensaje de un número que no conozco y me dicen: Jonito, soy la tía Zulma. Corrección, me dice: che, el mensaje decía así: che, tío Pastor Juan Carlos Couto, soy la tía Zulma. Y yo me sorprendí. Para todo esto, ustedes saben que yo arranqué a venir casi a fin de año el año pasado a la iglesia de vuelta. Y no fue hasta esa llamada que tuve con la tía que fue cuando empecé a volver acá. Y Dios usa también a las personas para poder rescatarnos. La tía, en esa charla que tuvimos, me contó que también estaba aislada en ese momento porque al tío Couto lamentablemente también lo agarró el cobicho. Pero quiero rescatar puntualmente de esto. La tía en ese momento, Jesús la mandó en un lugar muy puntual, porque en una crisis así, mi hermano, hasta tus propias creencias se fueron socavadas en una pérdida fuerte así. Vos te preguntás, ¿pero por qué, Johnny? Te contextualicé de que veníamos orando por más de 10 años por la conversión de mi papá. Y mi frustración al no poder verlo hoy sentado acá, por ejemplo, es grande, era grande. Pero eso era lo que yo quería para mí, tenerlo acá, hoy que escuchara capaz este sermón con otro tema. Pero los planes de Dios son otros, son para la eternidad. Y la tía en esa charla me decía: está bien llorar, está bien enojarse. ¿Le contaste a Dios que estás enojado con Él? Digo, todos los días, desde el 29 hasta hoy le digo. Y está bien, dice. Y esos son los diálogos que más le valen a Jesús. Los diálogos sinceros que tuvo con Marta y María. Marta y María se acercaron como reclamándole, así. ¿Acaso Dios no me pide venir así como estás? ¿Cuándo fue o cuándo te animaste a tener un diálogo sincero con Dios? ¿Te animaste alguna vez? Sí. Yo te animo a que lo hagas. Y Él te va a escuchar, porque justamente eso es lo que Él quiere, así como estás. Mis hermanos, no quiero redondear con esto porque justamente la parte más importante es esta. Cuando uno pasa por un duelo, corre el riesgo de que el sufrimiento y el dolor lo carcoman. Y ojo, grandes virtudes que han tenido los cristianos han salido a raíz de episodios y procesos de sufrimiento. Si yo, por ejemplo, no fuera traicionado por un amigo, ¿cómo podría desarrollar la virtud del perdón? ¿Cómo podría? No sabría. El sufrimiento te transforma y eso es lo que Dios usa justamente, lo que es para mal, transformarlo para bien. Volviendo al ejemplo de José, vamos a Génesis 50. En Génesis 50 nos encontramos ya cara a cara cuando los hermanos descubren quién es José, quién están delante de él. Y estaban asustados. Estamos enfrente de la persona más importante después del faraón en todo Egipto.
nosotros fuimos los que lo vendimos, lo traicionamos, nos van a colgar a todos acá. Pero esto es lo maravilloso del poder transformador cuando Dios obra en medio de las crisis para transformar lo temporal en algo eterno. Ahí leemos en el versículo 19 y 20 de Génesis 50, pero José les respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Mi hermano, a mí me costó poder sacarme esa ilusión de mis ojos. Yo quiero que mi papá esté acá, sin duda, lo extraño. Pero sí estoy convencido de algo. De que Él está salvado eternamente ya. Gracias a Dios. Y eso, ni el mismo diablo lo va a poder dar vuelta. Porque en esa cruz, hace más de 3000 años, Jesús justamente firmó y pagó el pacto eterno. Que justamente es eso. De que todos los que creamos en Él, podremos pasar penurias, podemos pasar tristezas, pero las cosas que Dios hace en nuestra vida tienen una finalidad ¿para qué? Para vida eterna. No conozco si vos estás pasando por un proceso de duelo o un proceso de crisis, pero sabelo, en los momentos así es donde más tenemos que acercarnos a Él. Job en su momento también pasó por tremendas calamidades. Y Satanás le dijo, si vos le sacás estas bendiciones que vos le das, fíjate cómo reacciona. ¿Y Job qué hizo? Siguió orando. Y cuesta, sí, cuesta. Y les digo que cuesta mucho. Porque yo por 1 año y medio estuve enojado con Dios. Y rezongaba con Él. Y renegaba. Y le pasaba factura. Pero agradezco a Dios. Hoy le agradezco sabiduría para poder distinguir esto. Que si bien temporalmente mi papá no está, pero eternamente va a estar allá conmigo en el cielo. Y es mi deseo y anhelo también poder reencontrarme con Él primero y con el resto de ustedes. Mi amigo, sabiendo todo esto, ¿por qué Jesús? ¿Por qué? El versículo lo decía. La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Yo que saco en concreto lo que pasó esto con mi papá, de que pude ver una conversión en él, en todo ese tiempo. De que pude escuchar su, sí, me quiero bautizar, de que él pudo entregar su vida a Dios. Y que eso fue solamente y únicamente obra del Espíritu Santo. Entonces, la oración tiene mucho. Quiero orar por vos en esta mañana, ¿sí? Así como estamos. Vamos a orar. En el cielo. Gracias porque siempre nos da la posibilidad de acercarnos a ti, papá. Nos demuestras de que en medio de todas las crisis, tu silencio solamente indica que estamos pasando en un proceso en el que tú quieres obrar un milagro eterno en nosotros, papá. Ruego en esta mañana, Señor, primero y principal, por la vida de cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, para que por la situación de dolor
de sufrimiento que estén pasando, ellos salgan fortalecidos e igual y más cercano a tu carácter, papá. No permitas que el dolor los convierta en un monstruo, papá, por favor. Porque cuando uno deja que el dolor y el sufrimiento gobiernen el corazón, nos terminamos convirtiendo en criaturas que lastimamos nomás, papá. Amado Jesús, gracias por salvar a mi papá y gracias también por salvarnos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido y gracias por el regalo de la cruz, papá. Acompaña a mis hermanos en este día sábado y santo, Señor, y hazle recordar que tú estás en todo momento, papá, con ellos, acompañándolos. Pido todo esto con el poder de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Vamos a culminar la ceremonia de hoy cantando juntos el himno 371. Padre nuestro.